Vamos a estudiar en esta ocasión el trazado de la recta tangente a una elipse conociendo un punto de la misma. Y también estudiaremos a partir de aquí la circunferencia principal de la elipse y sus propiedades. Fijémonos, nos dan una elipse por sus focos y un punto de la misma. Ya sabemos que estos elementos la definen. Si conocemos los focos, sabemos dónde va a estar situado el eje focal de la elipse. Si nos piden trazar la tangente en un punto de la misma, ya hemos demostrado que la tangente en un punto de la misma es la bisectriz del ángulo que forman sus radios vectores. Para eso trazamos los radios vectores de la elipse en el punto P. Este será PF y PF'. Si este es el ángulo que forman los radios vectores, la bisectriz del ángulo exterior a este ángulo, el suplementario, que es el que hemos llamado gamma'. Trazada la bisectriz de ese ángulo, sabemos que será la tangente a la parábola en el punto P. Aquí la tenemos. Si trazamos por F' la perpendicular a dicha tangente, el punto donde esta perpendicular a la tangente corte al radio vector que pasa por P, fijémonos, vamos a llamarle a este punto S'. Es el simétrico de F' respecto de la tangente, y a este punto de intersección vamos a llamarle M'. Luego, S' tiene que pertenecer a la circunferencia focal de centro en F. Efectivamente, ya sabemos que la distancia PF más PF' es igual al eje focal de la elipse al que le hemos dado el valor de 2A, ¿verdad? Pero claro, de este triángulo isósceles sabemos que PF' es igual a PS'. Luego sabemos que efectivamente la distancia que hay de P a F más la distancia que hay de P a S' será igual a 2A. Por lo tanto, este punto está en la circunferencia focal de centro F. Si la trazáramos, esta es. Pero fijémonos, también sabemos que la distancia que hay de M' a F' tendrá que ser igual a la distancia que hay de M' a S', ya que es el punto medio del segmento F' a S'. Veamos ahora. Fijémonos en el triángulo F', S'. Si ahora por M' trazamos por M' una recta paralela a FS', va a cortar al eje focal en un punto, vamos a llamar O. De forma que aquí ahora se forman dos triángulos homotéticos de centro F', es decir, que el triángulo OF', M' y el triángulo F', S' son, al ser homotéticos, son semejantes. Y la razón de semejanza, vemos que si este lado es igual que este lado es la mitad del anterior. Razón de semejanza, 1/2. Pero sabemos que, fijémonos, Fs' es igual a 2A. Esta es la distancia. Muy bien. Luego, si esto es así, esto implicará que OM', si la razón entre los triángulos es 1/2, es igual a A. Vemos que es el semieje focal. Luego esta distancia es A. Evidentemente también sabemos que O será el punto medio de FF'. Luego O es el centro de la elipse. Con centro en O y el radio A dibujaremos una circunferencia que llamaremos circunferencia principal de la elipse, cuyo diámetro será el eje focal. Vemos que este punto es A', eje focal de la elipse. Veamos que la circunferencia principal de la elipse pasa por M', que son los pies de las perpendiculares que se trazan por el foco a las tangentes a la elipse. Bien, pues esta propiedad que tendrán todos los puntos de dicha circunferencia principal la convierten en un lugar geométrico. Es decir,
Podemos definir la circunferencia principal como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares a las tangentes por los focos. Si por F trazáramos también la perpendicular a la tangente, aquí tendríamos, este ángulo vale 90 grados, aquí estaría el punto M, el pie de la perpendicular por F a la tangente. Fijémonos que en el caso de este foco, si obtenemos el simétrico, fijémonos, este simétrico del foco F tendría que estar contenido en la circunferencia focal de centro F'. Es decir, lógicamente, miremos, este simétrico sería prolongar este radio vector, iría a cortarse en dicho simétrico. Hagámoslo a trazos. Aquí tenemos, este sería el simétrico de F' respecto de la tangente, este es el simétrico S de F respecto de la tangente, y la distancia que hay de F' a S también vale 2A. Bien, observemos la construcción, ¿verdad? Hemos dicho que, claro, la distancia que hay de M a F es igual a la distancia que hay de M a S, claro. Y vemos que efectivamente esta distancia y esta son iguales. La distancia que hay de P a F es igual a la distancia que hay de P a S, ¿verdad? Luego, de aquí ya sabemos que efectivamente la distancia que hay de F' a S será igual a 2A, que es el radio de la circunferencia focal de centro F. Con este radio podríamos trazar dicha circunferencia focal. Fijémonos, esta sería la circunferencia focal de centro F'. Claro, aquí la tenemos. Esta es la circunferencia focal de centro F y aquí tenemos la circunferencia focal de centro F'. Esta circunferencia focal contiene los simétricos del foco F respecto de la tangente y esta otra contiene los simétricos de F' respecto de las tangentes. Bien, pues ya tenemos definido otro lugar geométrico, la circunferencia principal, y lo hemos definido como el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares que se trazan por el foco a las tangentes. Fijémonos que a partir de estas dos definiciones que conocemos, tanto de la circunferencia principal como la circunferencia focal de una elipse, vamos a poder aplicarlas en el trazado de tangentes a la misma.